Bienvenidos a Easy Econometrics, su canal virtual de econometría. En este video vamos a ver una guía completa de qué es la estacionariedad. Comencemos. Una serie temporal es estacionaria si sus propiedades estadísticas como la media, la varianza y la autocovarianza no cambian con el tiempo. Esto significa que la media, el promedio de los valores, es constante a lo largo del tiempo. La varianza, la dispersión de los valores, no depende del tiempo. Y la autocovarianza, la relación entre valores en diferentes momentos, depende únicamente de la distancia entre los tiempos y no de cuándo ocurre. Por ejemplo, miremos este gráfico. ¿Podrían decirme cuál es estacionario y cuál no? Este no es estacionario, mientras que este sí lo es. Comencemos con la primera propiedad. La media es constante a lo largo del tiempo. La media de una serie temporal es el promedio de sus valores en un periodo. Si la media no cambia con el tiempo, decimos que es constante. Por ejemplo, imaginemos que estamos midiendo la temperatura promedio diaria en un lugar donde el clima es muy estable. Vamos a ver los días del 1 al 5, es decir, de lunes a viernes, la temperatura es de 20 grados centígrados, de 21 grados, de 19, de 20 y de 21 grados. Es decir, la media es más o menos constante, ya que podemos ver que tiene un promedio de 20.2 grados centígrados. Si en cambio la temperatura sube constantemente cada día, por ejemplo, hoy la temperatura es de 20 grados, mañana es de 22, pasado de 24 y así sucesivamente. La media no va a ser constante y la serie no será estacionaria. La varianza no depende del tiempo. Esta es nuestra segunda propiedad. Imaginemos que Firulais está analizando las ventas mensuales de los últimos 12 meses de su tienda de croquetas. Vemos que en enero tuvo unas ventas aproximadas de $100 y así sucesivamente hasta diciembre, en donde incrementó sus ventas hasta llegar a $160. Sumamos estas ventas por meses, dividimos para 12 y obtenemos una media de 132.08. Y la varianza, que es la dispersión, vemos que tenemos un valor de 409.61. Vamos a verificar que la varianza no cambia con el tiempo. En los primeros 6 meses tenemos una media de 116.67, mientras que la varianza es de 97.22. En los siguientes 6 meses, la media es de 147.5 y la varianza de 72.92. Entonces, a pesar de las pequeñas diferencias en los resultados de las varianzas de los dos subconjuntos, la varianza sigue siendo relativamente constante en toda la serie temporal. Y la tercera propiedad es la autocovarianza solo depende de la distancia entre los tiempos. En un proceso estacionario, la autocovarianza solo depende de la distancia, lag o rezago, entre dos puntos en el tiempo, mas no de su posición absoluta. Entonces, esto quiere decir que la covarianza de x1 con respecto a x4 va a ser igual a la covarianza de x5 con respecto a x8. Y esto de la misma forma va a ser igual a la covarianza de x11 con respecto a x14 y así sucesivamente. Esto significa que si las observaciones están separadas por el mismo número de periodos, la autocovarianza será igual independientemente de donde estén ubicadas en el tiempo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos las siguientes ventas diarias en una tienda durante 7 días. El lunes vendemos $100, el martes 120, el miércoles 110, el jueves 130, el viernes 120, el sábado 140 y el domingo 130. La media de estas ventas es de 121.43. Ahora, las diferencias respecto a la media. Restamos la media de cada valor. Entonces, 100 menos 121.43 nos da menos 21.43. Y así sucesivamente.
El paso 2 es calcular la autocovarianza para k igual a 2. Queremos calcular la covarianza de x sub t con respecto a x sub t en dos periodos adelante en el tiempo. Es decir, la relación entre valores separados por un rezago de 2 días. Tomamos el primer valor de x1 y x3, en el cual obtenemos un valor final de 244.96. Y así sucesivamente hasta el día 5, en donde tenemos el valor de menos 12.26. El paso 3 es promediar los productos. Sumamos los productos y dividimos entre el número de pares. La covarianza de x sub t y x sub t más 2, es decir, dos periodos adelante en el tiempo, es de 79.18. Entonces la relación entre valores separados por un rezago de 1 será la misma para cualquier par de puntos separados por ese rezago, como x1 con respecto a x sub 3, o x2 con respecto a x sub 4, o x3 con respecto a x sub 5. La autocovarianza para k igual a 2 es igual a 79.18, como ya vimos acá arriba. Es la misma independientemente de en qué días t empecemos. Lo importante no es si estamos viendo las ventas entre el día 1 y 3 o entre el día 5 y 7, sino la separación entre los días sean dos periodos. Esto demuestra que en un proceso estacionario la autocovarianza depende solo del rezago k, más no del tiempo específico t. Ejemplo 2. Calculemos la autocovarianza para h igual a 1, es decir, un rezago de 1. Supongamos la siguiente serie temporal: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La media de la serie es 4.5. Aquí n es igual a 6 porque tenemos 6 números. Y tenemos 5 pares válidos de t1 hasta t5 porque para cada t necesitamos un t más 1. Calculamos los términos uno por uno. Y obtenemos los siguientes resultados: 3.75, 0.75, menos 0.25, 0.75 y 3.75. Sumamos y promediamos y tenemos una covarianza de 1.95. Ahora vamos a calcular la autocovarianza para un rezago de 2, h igual a 2. De igual forma repetimos los pasos y este va a ser de 0.25. Entonces, ¿qué podemos notar? Estos valores son diferentes porque la relación entre los valores de la serie disminuye a medida que los puntos están más separados, es decir, mayor rezago. ¿Sí? Entonces, si graficamos la autocorrelación, vamos a ver que en el lag 1 va a ser así, más alta, mientras que en el lag 2 va a ir disminuyendo. Esto demuestra que aunque los valores de la autocovarianza cambien con el rezago, son iguales para el mismo rezago, cumpliendo la propiedad de estacionariedad. Restricciones sobre los coeficientes AR1. Consideremos el siguiente proceso AR1, en donde x sub t depende de x sub t menos 1, es decir, de su propio valor atrás en el tiempo. Reescribimos la ecuación en términos del operador lag. Entonces, este t-1 va a ser la L. Ahora pasamos las x al lado izquierdo de la ecuación y vamos a tener que x menos beta Lx es igual al término de error. ¿Sí? Y seguimos resolviendo. Aquí en paréntesis sacamos un factor común y el término en paréntesis es un polinomio del operador lag y se denota con el siguiente símbolo: 1 menos beta L. La estacionariedad se asegura si y solo si las raíces del polinomio del operador lag son mayores que 1 en valores absolutos. Reemplazamos las L's con las Z's e igualamos a 0. Y entonces nuestro polinomio lag tiene una raíz que es igual a 1 sobre beta. La estacionariedad se asegura si y solo si las raíces del polinomio operador lag son mayores que 1 en valores absolutos. De nuevo, esto quiere decir que si el lag es de 1.5, va a estar fuera del círculo unidad.
De igual forma, si es menos 1.2, va a estar fuera del círculo unidad. Pero si es menor a 1, va a estar dentro de este círculo unidad, con lo cual todo lo que esté aquí adentro es no estacionario y todo lo que esté fuera es estacionario. El proceso AR es estacionario si sus raíces son mayores a 1 en magnitud. Que es lo mismo decir que beta, es decir, el parámetro sea menor a 1. Por ejemplo, supongamos que Firulais tiene una heladería. Sus ingresos diarios, representados con Y sub t, dependen en gran parte de los ingresos del día anterior, Y sub t menos 1. Porque cuando los clientes ven que muchos otros compran, regresan al día siguiente. Pero también hay una componente de suerte o aleatoriedad, que depende de si hay fiestas o eventos locales. La fórmula que describe los ingresos de Firulais es la siguiente. Y sub t es igual a beta por Y sub t menos 1 más un término aleatorio. Donde beta es la influencia del día anterior, si beta es alto, los ingresos de hoy dependerán mucho de los ingresos pasados. Y E sub t es el azar de eventos inesperados, como un desfile en la calle que atrae clientes. Firulais se pregunta si su negocio será estable con el tiempo o si sus ingresos podrían descontrolarse. Vamos a ver 3 escenarios para beta. El primero, que es el que buscamos, en donde beta es menor a 1, es estacionario. Cuando sea igual a 1 es no estacionario. Y cuando sea mayor a 1 es explosivo. Pero de igual forma, estos dos casos son no estacionarios, ¿verdad? Ahora vamos a ver el gráfico para los 3 escenarios de beta. En el primer caso vemos que está alineado con la media, con lo cual es estacionario. La varianza es constante a lo largo del tiempo. Y de igual forma las autocovarianzas son constantes. En el caso no estacionario vemos que no está alineado con la media. Y en el caso 3 explosivo vemos que sube hasta arriba incontrolablemente. Entonces, en el primer caso la serie converge hacia un promedio estable con oscilaciones pequeñas debido al término aleatorio. En el segundo caso, la serie no converge y muestra cambios acumulativos que dependen de los valores pasados y las perturbaciones. Y en el tercer caso, el explosivo, la serie crece exponencialmente hacia valores altos o bajos, mostrando una explosión sin control. Vamos a ver con más detalle el caso número 1, en donde es estacionario. Imaginemos que beta es igual a 0.6, es decir, menor a 1. En este caso, los ingresos del día anterior tienen un impacto moderado y se diluyen con el tiempo. Por ejemplo, si la heladería de Firulais gana hoy $100, mañana ganará tan solo $60 debido a la influencia pasada, pero luego $36 y al día siguiente y así sucesivamente irá bajando. Será un proceso AR1 claramente, donde vaya disminuyendo hasta llegar a 0, que es decir, al promedio constante, que es lo que buscamos en una serie de tiempo. Entonces, con el tiempo los ingresos no se descontrolan y se estabilizan alrededor de un promedio. El primer día vemos que es 60, el segundo día es 36, el tercer día es 21.6 y el día 4 ya es 12.96 y así sucesivamente. Eventualmente los ingresos convergen hacia un valor cercano a 0 si no hay choques externos. La clave de la estabilidad es que beta en valores absolutos sea menor a 1. Cuando beta es igual a 0.6, cada día el efecto de Y sub t menos 1 sobre Y sub t es menor, evitando que los ingresos crezcan de manera explosiva. Imaginemos que los ingresos diarios de Firulais dependen de la cantidad de clientes recurrentes. Si beta es igual a 0.6, solo un 60% de los clientes del día anterior regresa. Este porcentaje disminuye gradualmente con los días porque cada vez hay menos clientes que se heredan del día anterior. Por eso, si los ingresos de Firulais disminuyen exponencialmente, se estabilizan a largo plazo. Si por ejemplo beta en valores absolutos fuera mayor a 1, es decir a 1.2, cada día hereda más ingresos del día anterior,
causando un crecimiento explosivo o colapso. De igual forma si beta es menor a -1. Vemos el caso en donde beta en valores absolutos es menor a 1, es decir, hay una estacionariedad. Vemos que los ingresos se van reduciendo por cada día que pasa, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a un promedio en donde se estabiliza. Si los ingresos decaen hacia cero, ¿cómo puede ser esto bueno? Esta es una muy buena pregunta. Si los ingresos decaen a cero, sin choques externos, puede parecer negativo. Sin embargo, en el contexto de los modelos autorregresivos y el concepto de estacionariedad, este comportamiento es una característica deseable. En el ejemplo de la heladería de Firulais, vimos que y sub t es igual a beta multiplicado por y sub t menos 1. Esto es una versión simplificada de un sistema sin aportes externos. En la realidad siempre hay factores externos como nuevas ventas, promociones o cambios en el mercado. Cuando e sub t, es decir, el error o el término aleatorio es diferente de 0, los ingresos no van a caer hacia 0, sino que se estabilizarán alrededor de un promedio determinado por la interacción entre beta y e sub t. Esto se traduce en estabilidad a largo plazo. Si beta en valores absolutos es menor a 1, el sistema no explota y permanece estable. En cambio, si beta en valores absolutos es mayor a 1, los ingresos podrían crecer descontroladamente o fluctuar caóticamente, lo cual no es realista ni sostenible. Vemos aquí la evolución de los ingresos con choques externos, con la misma estacionariedad, en donde beta es igual a 0.6 y el valor de término aleatorio o error es diferente de 0, ¿sí? Vemos que ahora los ingresos no decaen hacia 0, sino que se mantienen en un punto en donde interactúan con el término de error aleatorio y llegan a un promedio estable. Veamos el caso número 2. Beta es igual a 1. Es no estacionario. Ahora, imaginemos que beta en términos absolutos es igual a 1. En este caso, la serie se mantiene constante en su valor inicial, lo que indica no estacionariedad. Si beta en términos absolutos es igual a 1, los ingresos de Firulais dependen completamente del día anterior. Por ejemplo, si la heladería de Firulais en un determinado día gana $100, siempre ganará $100, salvo por los eventos externos representados por e sub t. Es decir, su negocio no se estabiliza, lo que deja inseguro sobre si las cosas mejorarán o empeorarán con el tiempo. El ingreso de hoy es simplemente el ingreso de ayer, más un término aleatorio, que representa eventos o factores externos impredecibles. Ejemplo práctico. Supongamos que y sub 0 es igual a $100, el ingreso inicial. Cada día hay un choque que varía entre menos 10 y más 10. En el día 1 tenemos que el término aleatorio es de más 8, con lo cual tendremos un valor de 108 en los ingresos. En el día 2 es menos 5, con lo cual tenemos pérdidas, es decir 103, y en el día 3 es más 7, con lo cual es 110, es decir, todo es 100 más lo que pasa en el evento aleatorio. En este caso los ingresos cambian únicamente por los choques aleatorios, pero no hay un regreso a un promedio ni un crecimiento claro. Firulais podría tener días buenos y malos. ¿Sí? Este es un día bueno, un día malo y este es un día bueno. Pero no sabe si su negocio está mejorando o empeorando con el tiempo. Y ahora el último caso, el caso número 3, donde beta en valores absolutos es mayor a 1. Es también conocido como explosivo. En este escenario, y sub t crecerá o decrecerá exponencialmente con el tiempo. La influencia de y sub t menos 1 aumenta en lugar de disminuir, lo que puede hacer que los ingresos se descontrolen rápidamente hacia valores muy altos o muy bajos. Ejemplo práctico. Supongamos que los ingresos diarios de Firulais dependen de los ingresos del día anterior, más algún evento aleatorio. Si beta es igual a 1.5, esto significa que cada día los ingresos serán 1.5 veces mayores o menores que el día anterior, dependiendo si los ingresos previos eran positivos o negativos.
¿Qué quiere decir esto? Si un día los ingresos son altos, estos crecerán muy rápidamente hacia niveles insostenibles. Por lo contrario, si son bajos, decrecerán también de forma explosiva hacia números negativos o pérdidas masivas. Vemos aquí este ejemplo en donde beta es mayor a 1. Como beta es positivo y es mayor a 1, vemos que existe un ingreso, una subida de los ingresos de forma explosiva. Al inicio, t es igual a 0, los ingresos y sub 0 empiezan en 10. A medida que avanza el tiempo, cada valor de y sub t es 1.5 veces mayor que el anterior, más el término aleatorio. Esto genera un crecimiento exponencial en los ingresos como se observa en el gráfico. Los valores de y sub t crecen rápidamente hacia niveles muy altos. En este ejemplo superan los $25,000 en solo 20 periodos, ¿sí? Aquí vemos que ya superan los $25,000 en 20 periodos. Pues bueno, y estos son los 3 casos, las 3 propiedades que tenemos que tener en cuenta. Y muchas gracias por su atención.